Buenas noches, amigos y amigas, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en nuestro espacio, en nuestro momento de reflexión, de meditación, de oración, de compartir ideas, de reflexionar. Vamos a esperar un momento a que empiecen a integrarse a nuestro grupo. Estamos formando un grupo bastante positivo y nutritivo de un crecimiento espiritual. Hemos hablado sobre cómo poder acercarnos un poco más a nuestro ser creador para poder recibir bendiciones. En estos tiempos que se perciben, en términos generales, vamos a decir que se perciben difíciles, caóticos. Sin embargo, nosotros sabemos que está escrito en la palabra de nuestro Padre, está la promesa de que aquellos que se refugien en Él serán levantados y serán prosperados. Así pues, amigos, estos espacios tienen esa intención de compartir ideas, de el poder transmitir a ustedes lo poco que sé al respecto y, sobre todo, lo que me ha funcionado y cómo en un momento dado yo he llegado a saber lo que sé. Muy bien, amigos, veo que empiezan a integrarse, les agradezco, bienvenidos y buenas noches. Alejandro Vega nos dice, bendiciones para usted, doctora Quero. Gracias, Alejandro, gracias y bienvenido. Reciba también bendiciones. Elsa Nidia Sánchez, buenas noches, doctora Marta, buenas noches para todo este grupo. Buenas noches, Elsa Nidia, bienvenida. Reciba bendiciones. Gracias, amigos, están integrándose nuevamente a nuestro espacio. Les agradezco su atención. Vamos a esperar a que se integren otras personas para hacer nuestra oración. Estaba pensando en si alguno de ustedes ha reflexionado alguno de los puntos que hemos comentado. Me gustaría igualmente conocer alguno de sus puntos de vista. Si tienen también alguna sugerencia acerca de los temas que manejamos, tanto en los espacios en vivo como en los videos, de igual manera puede hacerme llegar sus comentarios en ese espacio de chat o bien en el correo electrónico. Tengo pendiente la respuesta a un correo que me solicitaban el día de ayer y si no me es posible el día de mañana, el lunes con seguridad ya lo estoy respondiendo. Amigos, bienvenidos a nuestro espacio, les agradezco muchísimo su atención y bueno, estamos iniciando una transmisión más de oración, de acercarnos al Padre para poder recibir bendiciones. Estaba yo reflexionando, amigos, que desafortunadamente y por lo general nos sentimos, o vivimos, mejor dicho, vivimos un poco alejados de nuestro ser creador. Y hemos perdido mucho la noción, la idea, el concepto. Yo creo que viene siendo así, el concepto de lo que realmente Él es, que de alguna manera como seres humanos definitivamente también nos es difícil. Nuestra mente humana tiende a conceptualizar y esquematizar de una forma que no, es decir, Dios no entra en ese esquema definitivamente. Él es infinito y nuestra mente humana no puede dimensionarlo. Nuestra mente humana definitivamente no lo puede dimensionar. No nos está dado dimensionar la grandeza de Dios. Él es infinito. Entonces,
Sin embargo, y dentro de lo que cabe, nosotros podemos esforzarnos para poder acercarnos a Él y poder recibir de Él. Lourdes nos dice: buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bienvenida. Muñeca Sanor nos dice: saludo y bendiciones para usted y todo el grupo. Buenas noches, Muñeca, bienvenida, y saludos y bendiciones para usted también. Muñeca nos dice: confía en lo bueno y bello de la vida. Así es. Gracias, Muñeca, por su comentario. Bienvenido en su comentario, Muñeca. Voy a volver a leerlo. Nos dice: confía en lo bueno y lo bello de la vida. Así es, amigos. Es una corriente filosófica o una forma de vida también. Ir poniendo nuestra visión más en lo positivo que en lo negativo. Podríamos decir también que nos ayuda muchísimo más fijar nuestra atención en lo que sí está, y no detenernos en lo que no está, y no detenernos en la carencia, en lo faltante, en lo vacío, porque entonces, desafortunadamente, no vamos a poder avanzar todo lo que podríamos avanzar. Y en este momento, ahora que digo esto, amigos, estoy recordando el caso que yo expuse en el video, al cual le puse como título: no tengo papá, precisamente porque en los casos que yo recibí al respecto, tanto de hombres como de mujeres, a lo largo de varios años, pude detectar efectivamente que la ausencia de la figura paterna genera en las personas un vacío. De la misma manera que cuando la figura materna está ausente, de la misma manera también hay un vacío, pero es un poco diferente. Y también hombres y mujeres viven la carencia de la figura paterna de distinta manera. Por supuesto, también se agrega la forma de ser de cada uno de nosotros, la edad en la cual se vive o se experimenta la ausencia del padre o de la madre, según sea el caso. Entonces, resulta que, dada la repetición de estos casos, pude darme cuenta que la ausencia de alguna de las figuras paternas en la vida de los pacientes, de las personas, genera un vacío que ocasiona que la persona no pueda avanzar, no pueda trascender. En muchas ocasiones también le genera conflicto al momento de relacionarse con personas del sexo opuesto. Le genera conflicto al momento de relacionarse con su pareja. En muchas ocasiones, el hombre o la mujer ven en su pareja al padre o a la madre ausente. Buscan llenar ese vacío en el momento actual a través de su pareja. Luego entonces se genera un conflicto grande, porque ya no es el momento, porque hay un desfase de tiempo muy importante de persona. Lo que quiero decir es que este hombre o esta mujer
no va a llenar el vacío que dejó el padre o la madre del paciente. No va a ser posible. Hay una incongruencia total. Es prácticamente imposible que se pueda llenar el vacío en la etapa adulta y por medio de la pareja. Esto genera realmente conflictos bastante importantes, inclusive en ocasiones con trascendencia hacia los hijos. En fin, todo surge por el comentario que tan amablemente nos ha hecho nuestra amiga Lourdes. Si no me equivoco, ha sido Lourdes. Sí, que nos hablaba precisamente de confiar en lo bueno y lo bello de la vida, y no en lo que no está, y no en la parte carente, en la parte vacía, en lo que no está. Sin embargo, y desafortunadamente como seres humanos tendemos mucho a detenernos, a quedarnos ahí detenidos, atorados, por así decirlo, en eso que no está. El ser humano por naturaleza tiende a ser apegado, tiende a ser egoísta. Entonces, se queda ahí detenido, quiere superar esa carencia afectiva. Y mientras no logra superarla, está detenido, no puede trascender. Desde mi punto de vista, requiere de un proceso de psicoterapia para que el paciente pueda superar, pueda cerrar, por así decirlo también, esta herida de la infancia, pueda trascender, pueda madurar, pueda asumirse en su etapa como persona adulta y ahora pueda tener relaciones con otras personas y principalmente su relación de pareja pueda ser de adulto a adulto. Con esto quiero decir entonces que las dos personas en esa relación, en ese matrimonio, las dos personas en un momento dado requieren de sanar las heridas que cada una tiene de su infancia. Bien, bueno, esto surge por este comentario. Me hizo recordar precisamente que es común, es bastante común en la vida de las personas, de los adultos, una situación así, que continúan sin poder superar la falta, la ausencia o la carencia de alguna de las figuras paterna o materna. En fin, como les comento, amigos, desde mi punto de vista requiere de un proceso de psicoterapia para que el paciente pueda superar esta situación, ver las situaciones de distinta manera, pueda recuperar su identidad, porque dependiendo de la etapa en la que el paciente pierde alguna de las figuras paternas, dependiendo de la edad en la que del paciente en la que esto esté sucediendo, va así a ser la consecuencia. En fin, cada caso es diferente, cada caso es específico, de tal manera que requiere un manejo más personalizado. Pero bueno, este tema es un poco amplio, es un poquito extenso. Viene a mi mente algunos casos. En fin. Sin embargo, y lo importante, como les comento, es precisamente llenar esa carencia afectiva
para poder trascender, para poder tener una vida como adulto con mayor plenitud, con mayor sensación de completamiento, con una sensación de que no ha hecho falta nada. Bien, el tema realmente, amigos, es bastante extenso. Elsa Nidia nos comenta, el no ver a Dios físicamente puede originar un trauma de abandono o ausencia. El no ver a Dios físicamente puede originar un trauma de abandono o de ausencia. Yo pienso que no. No, Elsa Nidia, yo creo en mi opinión. Yo pienso que no, porque a Dios no lo puede ver nadie. Entonces, yo creo que si hubiera personas que sí lo ven, entonces tal vez podríamos pensar yo por qué no lo veo. Pero al no poder verlo nadie, entonces todos sabemos que nadie lo puede ver. Hay casos excepcionales en que alguien puede decir, yo soñé a Dios y lo vi tal vez así y así. Podríamos pensar que alguien pudo soñarlo, tal vez. A propósito de esto, estoy recordando el caso de una de mis pacientes, ya muchos años atrás, en la época en la que mi paciente debía llegar a un sueño profundo para poder iniciar el tratamiento. En aquella ocasión, esta mujer efectivamente al despertar me narró un sueño muy pequeño, muy corto, en el cual ella vio a un anciano con pelo blanco, barba blanca, parado junto a ella, y muchos niños vestidos de blanco con batitas blancas alrededor de ella. Ella refirió que era un sueño muy, muy bonito para ella, donde ella sintió mucha paz, mucha tranquilidad. Ella en el momento del sueño no pudo decirse a sí misma que era Dios, pero sí sentía mucha paz y mucha tranquilidad y una sensación, como me refirió, una sensación de estar siendo curada. Ella sabía que esta persona que ella estaba viendo y estos niños que ella estaba viendo, la estaban curando. Bueno, ella vio todo esto en un sueño. En aquella ocasión, cuando yo realizaba este trabajo con el paciente dormido, fueron pocas las personas que pudieron tener una visión de este tipo. Fueron pocas las personas que soñaron a Dios. De los casos más importantes que recuerdo ha sido este. Otro caso que viene a mi mente es el de un joven que tenía ideas suicidas. Entonces, mientras yo estaba trabajando con él, hablándole durante el sueño profundo, guiando su mente a través de imágenes y de visualizaciones, dando a su inconsciente instrucciones especiales, resulta que él soñó que se vio en un pozo muy oscuro, profundo, y que a la salida del pozo vio a un hombre de túnica que le extendía la mano, le hablaba y le decía que lo quería ayudar, que estaba ahí para ayudarlo, que tuviera confianza, que tuviera fe. Y le extendía la mano para ayudarlo a salir de aquel pozo profundo. Y cuando él despertó me narró el sueño y me dijo, yo sé que el hombre que llegó a la orilla del pozo, que vestía una túnica, era Jesús. No puedo describir, me dijo, más, pero yo sé que era él. Y lo recuerdo muy amable, con mucha luz,
y me infundió mucha paz, mucha tranquilidad, me hizo sentir muy bien, muy fortalecido interiormente y con una confianza en que ahora yo estoy bien, de que ahora yo iba a estar bien. Entonces, finalmente, luego de un diálogo muy pequeño, finalmente tomé su mano y me ayudó a salir del pozo. Estos han sido los dos casos más importantes que yo pude identificar cuando en la época en la que yo trabajaba de esta manera, con el paciente en un sueño profundo. Fueron dos referencias muy importantes y para mí definitivamente me estaba demostrando que el paciente en el sueño profundo podía recibir a nivel del inconsciente, podía recibir la presencia de Dios, podía prácticamente verlo, aunque aún así en las dos ocasiones no podían verlo directamente a la cara. Es como saber que es Él, pero algo hace que no lo puedas ver directamente. Escuchar su voz, sí, durante el sueño ellos pudieron escuchar su voz. En fin, son las referencias que tengo acerca de Dios y surge por la pregunta que tan amablemente nos hace Elsa Nidia preguntando si el no ver a Dios físicamente puede originar un trauma de abandono o ausencia. Yo pienso que no. No así. ¿Por qué? Porque si bien nosotros de alguna manera podemos intuir cuando recién empezamos a vivir, cuando recién llegamos a este plano terrenal, podemos intuir que venimos de un ser supremo, de un Dios. Aún así, cuando nosotros tocamos plano terrenal y somos conscientes de la presencia de nuestros padres terrenales, definitivamente que al ser nosotros, al ser seres humanos, seres de tierra, inmediatamente nuestra naturaleza se enfoca en ese sentido, porque somos de tierra, es nuestra naturaleza. Entonces, inmediatamente empezamos a vivir en esta dinámica terrenal, donde tenemos padres terrenales y donde nos apegamos a esos padres terrenales, definitivamente. Ok, bien. Elsa Nidia nos dice, me refiero incluso en la construcción del imaginario social. Me refiero incluso en la construcción del imaginario social. Ok, bueno, no sé, mi explicación al respecto, Elsa Nidia, no sé si aún hubiera alguna duda, y le comento nuevamente, siento que no hay esa sensación. ¿Por qué? Porque si la hubiera, si nosotros nos sintiéramos extrañando a Dios, si nosotros sintiéramos su abandono, su ausencia, yo creo que generaría una de dos cosas, una de dos situaciones, o miedo y por lo tanto nos alejamos más, o surgiría el deseo precisamente de buscarlo y de acercarnos a Él. En mi opinión, siento que si fuera tal el caso, surgiría una de esas dos actitudes en nosotros. Miedo y nos alejamos más, o el deseo de buscarlo, de conocerlo, de encontrarlo y de seguirlo, de seguir su palabra, de seguir sus mandamientos, de seguir el camino que Él marca, de luchar contra el sistema en el cual vivimos de una manera totalmente terrenal. Un sistema totalmente materialista. Yo creo que cada uno, desde nuestra propia vida, desde nuestras propias acciones, lucharíamos por salir de ese sistema terrenal y materialista. Si nosotros con mayor facilidad
intuyéramos la presencia de Dios. De hecho, tal vez habría menos duda al respecto, porque desafortunadamente, y lo digo incluso por mí, llegamos a dudar de su existencia. Y surgen también diferentes puntos de vista, diferentes opiniones al respecto de lo que es Dios. Surgen diferentes explicaciones al respecto de la idea de Dios, con la idea de explicar lo que es Dios. Van surgiendo distintos pensamientos, distintas ideas, distintos conceptos. Bien, bueno, yo he mencionado anteriormente y en estos espacios, para mí lo más importante siempre, y mi sugerencia y mi recomendación, amigos, amigas que tan amablemente me escuchan, es que cada uno inicie su propio camino de comunicación con Dios, que cada uno supere el miedo. Y lo digo así porque yo anteriormente tenía miedo de hablarle a Dios. Entonces, superar el miedo de hablarle y de una manera totalmente sincera, hablarle desde nuestro corazón, con palabras sencillas, con nuestras propias palabras, como nosotros podamos. Yo he estado dando algunos tips, he estado dando algunas recomendaciones de lo que yo he percibido acerca de cómo es Dios, acerca de cómo es bueno y es mejor hablarle. ¿De qué manera podemos llegar a Él? Bien, seguimos, amigos, intercambiando nuestros puntos de vista. Gracias por escucharme. Lourdes nos dice, de hecho, lo buscamos porque sentimos su ausencia en nuestra vida. Así es, efectivamente. Lourdes nos dice, si sufrimos su ausencia, sí sufrimos su ausencia, claro. Sí, bueno, si entiendo correctamente la frase que tan amablemente nos comparte Lourdes, siento que nos dice que sí sufrimos su ausencia. Sí, es decir, yo lo entiendo así. Si nosotros vivimos al margen de Dios, si nosotros vivimos a como nosotros entendemos, tomando nuestras propias decisiones, sin tomar en cuenta a Dios, en un momento dado vamos a sufrir las consecuencias. No sé si su comentario, Lourdes, va en ese sentido, porque yo así lo pienso, yo así lo creo. De hecho, en algún momento percibí esta iluminación del Señor que me dijo, si tú no me conoces, yo tampoco te conozco. Y si no me equivoco, una frase semejante a esta que acabo de mencionar está en las Escrituras. Entonces, yo lo siento muy claro. Dios, recordemos amigos, Dios nos deja libres, nos deja en total libertad de tomar nuestras propias decisiones como nosotros consideremos mejor. Pero, hay un pero. El Señor dice, yo no mando castigos, yo no mando pruebas, yo solo dejo que sufran la consecuencia de sus actos. Dice, yo solo dejo que sufran la consecuencia de sus actos. Me dijo, siento que me dijo, imagínate si yo los castigara.
sería terrible. Así que yo no los castigo. Yo solo dejo que sufran la consecuencia de sus actos. Bien, Muñeca nos dice, observa la tierra, es vida por donde la mires. Ella solita se está restaurando. Así es. Así es, Muñeca. Sí, la tierra efectivamente tiene mucha vida. Sí, efectivamente. El ser humano realmente ha explotado los recursos naturales de una forma un poco sin medida, sin control. Pero se han escuchado comentarios también en estos días que se ha reducido la actividad humana. Hay comentarios que hablan acerca de que la tierra en general, los recursos naturales se restablecieron o en algunas partes se han restablecido en un cierto porcentaje, alentador, por supuesto. La tierra en sí misma tiene vida. De ahí que nosotros podemos vivir en este planeta. Tenemos agua, tenemos el oxígeno que requerimos. Es decir, tenemos lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo como raza humana. Bien. Bien, amigos, y retomando del tema que venía yo hablando, comentando, recordé un caso que no he comentado, por cierto, en ningún video, en ningún espacio en vivo. No lo he comentado, es un caso bastante fuerte. Pero me voy a atrever y me voy a permitir comentarlo en este momento. Y ya ustedes me pueden también, a su vez, por supuesto, comentar sus reflexiones, sus conclusiones. Yo lo siento un caso fuerte acerca de lo que estábamos comentando hace un momento y vino a mi mente recordando esta frase del Señor bastante fuerte cuando Él dice, si tú no me conoces, yo tampoco te conozco. Actualmente yo creo que hay personas que piensan que Dios es cruel. Sin embargo, no es que sea cruel. Yo lo entiendo y yo lo percibo a nuestro Padre Celestial como muy justo, sumamente justo. Es más, incorruptible. Y de hecho en una ocasión sentí que me dijo, es justicia, tiene que ser así, por los que sí cumplen. Es por ellos. Bien, entonces si ustedes están de acuerdo, comento este caso. Lourdes nos dice, lo tenemos que integrar a nuestras vidas. ¿Por qué no lo conocemos? Ese es el sufrimiento. Así es Lourdes, porque no lo conocemos y sufrimos. Este nuevo comentario de nuestra amiga Lourdes, voy a volver a leerlo porque me da pie a lo que voy a comentar, bastante fuerte. Dice, lo tenemos que integrar a nuestras vidas. Exactamente, amigos, tenemos que integrar a Dios en nuestras vidas. Vivir con Él, vivir para Él. Así es como tendría que ser. Y resulta que dentro de esa dinámica empezamos a recibir bendiciones, a recibir salud, a recibir protección. En la medida en que
nosotros nos empezamos a meter en esa dinámica, nos empezamos a dar cuenta que inmediatamente, a cambio de lo que damos, inmediatamente empezamos a recibir. No es solo un dar y dar, no. Nosotros damos 1 y Dios nos da 100. Bien, ¿por qué no lo conocemos? Sí, sí, amigos, no lo conocemos. Y ese es el sufrimiento. Sí, sí, por no conocer a Dios, por no tener a Dios en nuestras vidas, por eso viene el sufrimiento. Bien, voy a comentar el caso, amigos. Es un poco fuerte, pero me atrevo y me permito comentarlo. Viene al caso. Bien, hace varios años que una persona me hizo un comentario acerca de un caso que se vivió a lo mejor en las noticias. Resulta que iban por la calle un matrimonio joven, un chico y una chica, relativamente jóvenes, iban caminando, cuando fueron alcanzados por un automovilista, otro joven o una persona que iba manejando un vehículo. Los alcanzó, los arrolló, los atropelló y estos dos jóvenes, este joven matrimonio, fallecieron. Los 4 padres, el padre y la madre del hombre, el padre y la madre de la mujer, estaban sumamente indignados. E incluso se presentaron ante las autoridades correspondientes para exigir que se hiciera justicia. En el expediente se narraba todo lo que hacen los peritos, todos los peritajes. Estaba muy claro la actitud del automovilista, la manera en la que había actuado, es decir, había sido sumamente negligente y tal vez había ido un poco más allá. Estaba muy demostrada su culpabilidad. Era culpable, totalmente culpable. Y los padres de estos 2 jóvenes fallecidos no encontraban consuelo. No se explicaban el porqué de tanta maldad, el por qué habían sido atropellados de esa manera. Voy a mencionar este punto. Yo les dije desde un principio que esto era muy fuerte. Los padres hacían mención de la distancia que habían volado los jóvenes al ser atropellados. En fin, todos los detalles. Todos los detalles. Cuando a mí me lo comentaron, para esto hay otro detalle. Entonces, el joven agresor había sido detenido, plenamente identificado, detenido, y estaba pues en la cárcel. Los padres de los jóvenes, los 4 padres, querían asegurarse que este joven no saliera de la cárcel, que cumpliera su condena, que pagara por el delito que había cometido, el asesinato que había cometido. Bien, cuando yo conocí este caso, yo también me conmocioné. Yo también sentí sufrimiento por aquellos 2 jóvenes que iban caminando por la calle, que habían sido alcanzados por esta otra persona y prácticamente asesinados. Entonces,
Entre todo esto que yo tenía, vamos, esa sensación de tanta maldad en el mundo y que estas dos personas habían sido víctimas. Entonces, amigos y amigas, resulta que me acordé de Dios y le hablé. Le hablé pidiéndole que tuviera compasión de aquellas dos personas que habían fallecido. Entonces recibí una iluminación, una respuesta del Señor. Y realmente lo que el Señor me respondió realmente me asombró mucho. El Señor me dijo, ninguna de estas personas involucradas en esta situación, aquí no hay buenos y malos. En esta situación, todos son malos. Yo dije, ¿pero cómo? Y me dijo, estos dos jóvenes vivían al margen de mi existencia. Ellos no me conocían. Realmente me impresionó conocer esto. Y me dije, bueno, tiene lógica, es lo que Dios dice. Si tú no me conoces, yo tampoco te conozco. Es duro, suena cruel. Sin embargo, yo creo que el Señor nos da la oportunidad, nos da tiempo para reflexionar, para buscarlo. Así, amigos y amigas, quienes tienen la oportunidad de convivir con gente joven, con niños, en mi sugerencia yo les diría, solamente díganles que existe un Dios, un ser creador todopoderoso, y que lo busquen desde su corazón, que le hablen, que le pidan al Señor su iluminación, su guía, su sabiduría, su fortaleza, que aprendan a platicar con Él, que aprendan a contarle sus planes, sus proyectos, que aprendan a confiar en Dios y que pongan sus proyectos en manos de Dios. En fin, realmente el caso que acabo de comentarles fue un caso para mí muy impresionante, más la revelación que el Señor me hizo. Él me dijo, en esta historia todos son malos. Estos dos jóvenes vivían al margen de mí. Ellos no me conocían. Para mí es duro y me duele más a mí lo que le sucede. Pero tiene que ser así por aquellos que sí se esfuerzan
por aquellos que sí me buscan, por aquellos que sí luchan contra el odio que hay dentro de ellos mismos, luchan contra el apego que hay dentro de ellos mismos, luchan contra el resentimiento, se esfuerzan por comprender al otro, se esfuerzan por apoyarlo, se esfuerzan por convidar, se esfuerzan por compartir, se esfuerzan por ser mejores, se esfuerzan por seguir el camino que Dios marca. Y surge a colación, y efectivamente es como ustedes lo comentan aquí, lo vi donde nos dice Lourdes, sufrimos, sí, dice, sí, sufrimos su ausencia, sí. Al final y en algún momento de nuestra vida, vivimos la consecuencia de tener una vida al margen de Dios. Vivimos la consecuencia de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Vivimos la consecuencia. Y es como dice Dios, yo solo dejo que sufran la consecuencia de sus actos. Yo no los castigo. Yo no mando pruebas. Yo solo dejo que sufran la consecuencia de sus actos. Imagínate, me dice, si yo los castigara. No podrían con un castigo mío, sería demasiado. No lo hago. Ya con dejar que sufran la consecuencia de sus propios actos, con eso ya es bastante. En fin, amigos, yo espero, como siempre, estar siendo clara en el mensaje que estoy transmitiendo. Y surge incluso a colación de los amables comentarios que ustedes también hacen, y que me siento hasta cierto punto en la obligación de decir lo que sé. Ustedes, por supuesto, amigos, amigas, son totalmente libres de creer, de no creer, de aceptar, de no aceptar. Mi sugerencia es, y será siempre hacia ustedes mi sugerencia, háblenle a Dios. Háblenle desde su corazón. Y está en su palabra que Él les va a responder. De una manera o de otra, les va a responder. Está en su palabra. Y de eso no hay duda. Él los va a guiar. Él los va a iluminar. Él les va a responder. Amigos, realmente les agradezco muchísimo su atención. Que compartan conmigo este espacio. Que me permitan expresar y comunicar lo que de alguna manera yo también he aprendido. Y lo intento comunicar conforme va surgiendo. Intento ser clara. Bien, tenemos, creo, sí, Lourdes, porque precisamente es como nos decía, lo tenemos que integrar a nuestras vidas. ¿Por qué no lo conocemos? Ese es el sufrimiento, sí. Y totalmente me convencí de compartir lo que acabo de exponer. Es una historia muy triste, muy cruel. Y sin embargo, pues vemos situaciones de este tipo suceder constantemente. Es decir, la maldad en el ser humano también es amplia.
De repente podemos decir que también la maldad en el ser humano no tiene límites. Sin embargo, está la promesa de nuestro Padre Celestial de ser protegidos. Bien, vamos a ver un comentario que está aquí de Muñeca. Nos dice, es una alegría y bendición compartir con usted, doctora, y el grupo con la presencia de Dios. Con usted y el grupo, con la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Muñeca. Le agradezco muchísimo su comentario. Les agradezco que los comentarios que me están haciendo, les agradezco muchísimo su participación y, bueno, que me permiten definitivamente poder compartir con ustedes el conocimiento que de alguna manera he llegado a tener, la experiencia y el conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador y Dador. Y créanme, amigos, créanme, conforme ustedes empiecen a esforzarse por seguir su camino, inmediatamente empiezan a recibir las bendiciones. Y por supuesto que esto nos va motivando para continuar. Nos da la certeza de que estamos tomando el camino correcto. Empezamos a sentir cómo efectivamente ese es el camino de Dios, es el camino correcto. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos protegidos, nos sentimos con una sensación de que no nos hace falta nada. Empezamos a valorar y a apreciar lo que ya tenemos. Salimos de la parte carente, de lo que no está, para darnos cuenta de lo que sí está, de lo que ya tenemos en nuestras manos, con lo que podemos contar y que, por supuesto, es un punto de partida para avanzar, para continuar, para seguir adelante, para hacer más. Entonces, amigos, es cuestión de decidirse y de empezar ya. El momento es hoy, es aquí y es ahora para tomar la decisión, para hablarle al Señor, para perder el miedo, para pedirle que esté con cada uno de nosotros, que nos guíe, que nos ilumine, que nos muestre el camino. Ser sinceros, que sea verdad. Dios también se va a dar cuenta si no es sincero. Si es solo un momento de euforia, un momento de contagio, de yo también quiero seguir a Dios, yo también quiero ser bueno, yo también quiero participar de la mesa y de la abundancia de Dios. El Señor nos dice, está bien, pero tus acciones y lo que hay en tu corazón te va a delatar. Dice el Señor, yo no te voy a decir nada. Yo sé que tus acciones y lo que verdaderamente hay en tu corazón te va a delatar. El día que tú quieras seguirme, serás bienvenido. El Señor dice, habrá fiesta en el cielo, porque un hijo de Dios regresa, un hijo de Dios se integra. Entonces, amigos, es cuestión de decidirnos de manera sincera
y pedirle al Señor la fuerza que necesitamos para iniciar esa nueva dinámica, para iniciar ese nuevo camino en nuestras vidas, que nos vamos dando cuenta cómo empezamos a recibir. Empezamos a recibir más de lo que damos, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo para poder conocer a ciencia cierta. Gracias, muñeca, por su comentario. Gracias, amigos. Gracias por compartir conmigo una vez más este espacio de meditación y de reflexión. Vamos a ver. En unos apuntes que tengo, amigos, vi un apunte precisamente. Un punto que pude deducir a lo largo de años de trabajo con mis pacientes. Hice una deducción, que es la siguiente. Deduje que el momento más feliz de nuestras vidas está oculto, está olvidado, está escondido para cada uno de nosotros. Porque por naturaleza, he mencionado, por naturaleza el ser humano es rencoroso, es egoísta. Egoísta con nosotros mismos. Tiende al sufrimiento, tiende al apego de emociones y sentimientos no sanos y no positivos. Tiende a pegarse al resentimiento, al miedo, a la culpa, al rencor, al odio. Entonces, deduje que hay un momento de mucha felicidad en la vida de cada uno de nosotros, pero está escondido, está enterrado en la memoria. Y si nosotros logramos rescatar ese momento de alegría y felicidad inmensa, vamos a lograr cambiar nuestras vidas. Es tan importante ese momento de felicidad que nos logra cambiar la perspectiva con la que hemos estado viviendo, que nos logra cambiar el sentido de nuestra existencia, que nos logra hacer otro u otra. Reflexionen, amigos, amigas, reflexionen este punto que acabo de mencionar. Dense cuenta, traten de rescatar de su memoria inconsciente ese momento de máxima alegría. Hice la deducción que es un regalo que Dios nos dio a cada uno en algún momento de nuestra infancia. Pero, desafortunadamente, lo dejamos a un lado. Con el tiempo quedó olvidado, empolvado. No tuvimos el cuidado y la precaución de atesorarlo y de guardarlo y de tenerlo cerca, de tenerlo en la mente, de tenerlo en el corazón. Desafortunadamente, ese regalo que Dios nos dio se fue quedando empolvado, guardado, escondido en algún lugar, en algún rincón. Y finalmente lo olvidamos.
finalmente salió de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero, afortunadamente, el inconsciente no maneja el tiempo y el espacio. Entonces, está ahí, está guardado, empolvado, pero intacto. Y es factible de ser rescatado en cualquier momento. Está ahí, esperando a que vayamos por él, a que lo traigamos a nuestro presente, a que sea nuestro bote salvavidas. Está ahí esperando ser recuperado para cambiarnos la vida aquí y ahora, para hacernos otra persona, para hacernos una mejor persona, para sanar las heridas de la infancia, para ayudarnos a amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, para ayudarnos a ver este mundo predecible, en fin, para traer muchas bendiciones a nuestra vida. Amigos y amigas, reflexionen este punto que acabo de mencionar y créanme, a lo largo de manejar muchos pacientes durante varios años, llegué a esa conclusión. Hay un momento en nuestra infancia de mucha felicidad, de mucha alegría. Reflexionenlo. Intenten recuperarlo. De hecho, les voy a hacer esta sugerencia. Al momento de dormir, al momento que ya están recostados, de hecho ya han hecho su oración al Padre Celestial, ya se han encomendado en Él, ya han sentido que han sido escuchados y que pueden entregarse al descanso. Díganle a su mente inconsciente, a través del amor y de la bendición del Padre, del Creador, único y todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si el Señor me permite, quiero recuperar el momento de mayor alegría y felicidad de mi infancia. Y probablemente seamos bendecidos con un sueño que nos haga recordar ese momento de mayor alegría y felicidad en algún momento de nuestra infancia. Muy bien, amigos, les agradezco y no olviden esta sugerencia. Nos dice Lourdes, sí, porque en esta sociedad te enseña que debes tener esto y aquello y pierdes de vista lo más importante, que es la vida y las personas. Así es. Efectivamente, Lourdes, gracias por su comentario. Efectivamente, me hizo recordar cuando en algún momento el Señor me dijo, para mí lo más importante son las personas, no los bienes, no el dinero, no los satisfactores. Sentí que Él me dijo, para mí lo más importante son las personas. Por lo tanto, sé amable con las personas que están cerca de ti. Sé amable con ellos. No pelees con ellos. No niegues. No les niegues alguna cosa en tu casa. Convida, comparte con ellos. Porque para mí son más importantes las personas que cualquier otra cosa.
Saber esto, amigos, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho en mi convivencia con las personas cercanas. De otra manera, hay como un conflicto constante, precisamente, por el dinero, por las cosas. Pero el saber esto me ayuda mucho a soltar. Recuerdo que, es decir, viene a mi mente que lo más importante son las personas, somos las personas, no las cosas. Es importante tener en mente este punto al momento de convivir con los demás. Muñeca nos completa y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, efectivamente. Es una de las instrucciones más importantes que nos dejó el Señor Jesucristo precisamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ve en el otro a ti mismo. Trátalo como quieres ser tratado tú. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Son principios fundamentales que nos ayudan a darnos claridad en cómo relacionarnos con las personas que tenemos cerca, con todas aquellas personas con quienes en un momento dado llevamos a cabo alguna interacción. Es importante, amigos, muy importante observar todas estas recomendaciones, todas estas instrucciones que recibimos del Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Muy bien, amigos, les agradezco su atención y su presencia esta tarde conmigo, compartiendo este espacio de reflexión y de meditación. Vamos a ver, aquí ya nuestro amigo Chetman nuestro amigo Pérez Soto nos está apoyando. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34. Me llama la atención este párrafo que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amigos, yo estoy entendiendo que todo aquel que tenga amor para el prójimo y por lo tanto que se comporte y que se conduzca como tal, es un discípulo de Jesús. Se convierte en un discípulo de Jesús. El Señor Jesucristo le da esa categoría, le da ese nivel a todo aquel que se conduzca, se comporte con amor al prójimo. Muñeca nos dice, es un amor incondicional. Efectivamente, así es, Muñeca, le agradezco su comentario. Es un amor incondicional. Es un amor que no espera recompensa. Porque si nosotros
hacemos un bien esperando ser recompensados, entonces no hay tal. Entonces, lo que nosotros queremos es correspondencia, es ayuda mutua, queremos un pago y deja de ser amor auténtico y verdadero. Ya pierde sentido, pierde el verdadero sentido. Es muy, muy importante tener siempre en mente que es un dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Solo dar. Si algo bueno viene de regreso, es bienvenido. Pero si no viene nada de regreso, así está bien. Pero, ¿qué pasa, amigos, cuando viene algo malo de regreso? Aquí, pedirle al Señor que nos dé fuerza para soportar, para no caer en la tentación de enojarnos, de arrepentirnos por el bien que hayamos hecho antes. Porque si caemos en la tentación de enojarnos y de arrepentirnos por el bien hecho, vamos a perder lo que habíamos ganado. Entonces, como en algún momento sentí que me dijo Dios, más valía que no hubieras hecho nada bueno para aquella persona. Porque el hecho de que ahora te enojes y te arrepientes es peor para ti. Voy a repetir. Más te valía simplemente no haber hecho nada. Sentí que Dios me dijo, yo no te exijo que hagas el bien. Eres libre de hacerlo o de no hacerlo. Pero si haces el bien esperando una recompensa, si haces el bien y después te enojas porque recibes mal y después te arrepientes porque recibiste mal, eso es todavía peor. Entonces, amigos, necesitamos mucha fuerza para mantenernos en la línea. Es importante. Bien, seguimos. El Sanidia nos dice, el momento más feliz de un niño o de una niña instruido lo podría identificar en el momento que conscientemente recibe a Dios o se entrega a Dios en comunión. Que se entrega a Dios. A ver si entendí del Sanidia lo que nos pone. Voy a repetir. El momento más feliz de un niño o de una niña instruido lo podría identificar en el momento que conscientemente recibe a Dios o se entrega a Dios en comunión. Tendría que ser, el Sanidia yo creo que tendría que ser el momento más feliz de un niño o de una niña, en el momento en el que conoce a Dios o en una comunión, o lo que llamamos, no sé si se refiere usted a lo que llamamos la primera comunión. Desafortunadamente, yo creo que no. Yo creo que siendo niños vamos a la doctrina porque nos mandan a la fuerza o porque nos prometen una fiesta
A las niñas, pues un vestido bonito para el día de tu primera comunión, porque ese día te vas a ver bonita, tu vestido va a ser bonito, así pomposo, y tus amiguitas te van a ver. Y ese día vas a ser el centro de la fiesta. Honestamente, yo creo, o en mi caso, había algo de eso. Siendo niños y no te explican verdaderamente qué significa la primera comunión, y tal vez sí que sabemos que es la primera vez que vas a recibir a Dios. Siento que en la mente de un niño hay lagunas. Lo que sí le puedo decir, Elsa Nidia, lo que sí le puedo decir es que el momento más feliz para un niño o una niña, y qué bueno que me hace la pregunta porque así puedo hacer la aclaración, es con respecto a sus padres. Eso sí se lo puedo asegurar. No lo mencioné hace un momento, pero eso es lo que yo vi durante el trabajo con pacientes. El momento más feliz de un niño o de una niña tiene que ver con sus padres terrenales. Eso sí se lo puedo asegurar. Bien. Dice Elsa Nidia, es el reconocimiento consciente del amor de Dios. Tendría que ser así. Elsa Nidia nos dice, aunque hay quienes lo reciben sin una ceremonia religiosa, sino un proceso individual interno. Sí, claro. Y yo creo que, claro, es un proceso que vivimos la mayoría de niños crecidos en la religión católica. Lo digo porque hay religiones en las cuales se bautiza a las personas ya con más edad, prácticamente de adultos. Yo tengo conocimiento al respecto, pero vamos, como más de lejos. He comentado que yo crecí en una familia católica. Sin embargo, y actualmente me voy a permitir decir que no tengo religión. Lo que yo busco es a Dios a través de la oración, a través de hablarle de manera directa, a través de platicar con Él, a través de pedirle que me ilumine, que me muestre, que me guíe, que me ayude, a través de agradecerle, por supuesto. Es muy importante, amigos, lo he mencionado, es muy importante agradecer a Dios lo que ya nos ha dado, agradecer lo que nos está dando, porque viene de Él, viene directamente de Él. Es decir, en la vida, en el mundo hay tantos peligros que cuando nos damos cuenta, cuando somos conscientes de que estamos vivos, de que tenemos salud, yo solo puedo decir, viene directamente de Dios. Es Dios el que me está regalando salud, el que me está regalando vida, el que me está regalando bienestar, el que permite la vida de mis seres queridos y cercanos, el que permite que no me hace falta nada, que estoy bien. Entonces, para recibir de Dios, amigos, yo no necesito una religión. Para recibir bendiciones de Dios, yo necesito fe, creer en Él, confiar ciegamente, intentar en lo más posible cumplir
con su palabra, cumplir con sus instrucciones, cumplir con lo que Él pide. Eso sí. Y seguramente que todas las religiones, cualquier religión, en cualquier religión te lo dicen, en cualquier iglesia yo creo que te lo dicen. No es ningún secreto. Lo que yo no tuve mucho tiempo fue el valor, la fuerza, el valor para hablarle a Dios y la fuerza para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Todos lo sabemos. Amigos, estoy recordando el caso de aquel hombre que se acercó a Dios y le dijo: Señor, ¿cómo puedo seguirte? Le dijo: Señor, yo cumplo con todos los mandamientos, pero ¿hay algo más que yo tenga que hacer para seguirte? Y Jesús le respondió y le dijo: efectivamente, has cumplido con todos los mandamientos, pero te hace falta uno. El hombre respondió: dime, Señor, yo lo voy a hacer porque te quiero seguir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús, conociendo y sabiendo lo que había en el corazón de aquel hombre, le dijo: vende todos tus bienes y reparte el dinero entre los pobres. El hombre, en algunos textos, dice que el hombre simplemente se quedó callado y se retiró, dándose cuenta que no podía hacer lo que Jesús le había pedido. Así es, amigos. Entonces, necesitamos fortaleza para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Para nadie es un secreto lo que Jesús dice, cómo Él habló cuando estuvo entre los hombres, y que están los testimonios de los apóstoles, están los episodios ahí narrados y escritos en prácticamente todas las religiones, todas las congregaciones leen las escrituras, una versión u otra. Al final de cuentas, todas las versiones nos llevan al mismo punto. Incluso una religión u otra nos llevan al mismo punto. Nos intentan llevar al Padre, al Creador, a través del Señor Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino para llegar al Padre, y no se llega al Padre si no es a través de mí. El Señor Jesucristo lo dijo, y no es un secreto para nadie. Y ahí está, amigos, amigas, ahí están las escrituras al alcance de todos. Bien, yo espero no haberme salido del tema. Muñeca nos dice: la comunión de Dios con uno no necesita de una religión. Así es, efectivamente. Así es, muñeca, no se requiere de una religión. La comunión con Dios definitivamente que está al margen. El Señor Jesucristo no dejó ninguna religión. Él dejó mandamientos que venían desde la ley de Moisés, que venían desde la época de Moisés, cuando
Moisés subió al monte, no recuerdo el nombre, en el cual Dios le entregó los 10 mandamientos que están vigentes hasta nuestros días. Y ahí están. Somos nosotros los que nos apegamos a ellos o no nos apegamos y tenemos la libertad para seguirlos o no seguirlos. Desafortunadamente, bueno, de hecho, si seguimos los mandamientos, vamos a recibir una consecuencia. Solo que esta consecuencia es en esa línea, sana, positiva, llena de bendiciones. Si no seguimos los mandamientos, también vamos a recibir una consecuencia, solo que es en ese sentido, no sana, no positiva y no nos va a gustar. En fin, amigos, amigas, es nuestra decisión y es nuestra elección. Que por cierto, les recomiendo el video para quienes no lo han visto, Una llamada al corazón. Amigos, si ya lo vieron, véanlo nuevamente, véanlo detenidamente. Es precisamente una sugerencia del procedimiento a seguir para tomar decisiones. Así es, amigos, les agradezco muchísimo su atención, su presencia en esta tarde conmigo, compartiendo este espacio de reflexión. Estamos prácticamente llegando ya al final. Les agradezco sus comentarios, me ayudan mucho porque pues van surgiendo las ideas conforme ustedes me hacen el favor. Pero saben, amigos, en varios momentos ustedes aquí en sus comentarios me han puesto la palabra comunión y en algún momento, si no me equivoco, alguien nos comentaba acerca de la primera comunión. Bueno, y si no fue exacto, bueno, es al menos la idea. Vino a colación el momento de la primera comunión, que de alguna manera, bueno, viene siendo el primer contacto con Dios. Resulta, amigos y amigas, en toda la confianza y sin ningún afán de molestar, de ofender, ni muchísimo menos. Simplemente vino a mi mente cuando yo recién empecé a conocer a Dios, yo les he comentado que yo le hacía muchas preguntas a Dios, sobre todo en un principio, cuando yo tenía miedo precisamente de abandonar mis costumbres religiosas o católicas, como por ejemplo, precisamente, tomar la comunión, la hostia, como lo conocemos en la misa católica. El hecho incluso de dejar de ir a misa. Pero principalmente, yo le pregunté a Dios que tuviera compasión y me iluminara y me mostrara y me guiara, que me dijera de alguna manera si comulgar o qué significaba comulgar, tomar la hostia. ¿Por qué? Porque nosotros, o yo sabía que para comulgar, para tomar la hostia, me tenía primero que confesar si había hecho algo malo. Por otro lado, yo sabía que bien podía confesar cosas recientes o sin mayor trascendencia, pero que tal vez había otras cosas que yo había hecho que tal vez no me atrevía a confesar. Y luego entonces, yo sabía que mi conciencia no estaba limpia para comulgar. Y entonces empecé a entrar en conflicto conmigo misma.
me sentía en conflicto ante Dios, de estar haciendo algo y que tal vez no era lo correcto. Empecé entonces a sentir duda. Empecé a sentirme que algo no estaba bien. Porque yo sentía que si comulgaba, entonces estaba faltando, porque no tenía una conciencia tranquila. Tampoco me atrevía a confesar situaciones que yo sentía que tal vez tenía que confesar. Entonces estaba en conflicto. Y entonces, finalmente, me atreví a hablarle a Dios y a preguntarle. Le pedí que tuviera compasión de mí y me mostrara, me iluminara y me ayudara. Entonces, amigos, voy a compartir con ustedes cuál fue el mensaje que recibí, cuál fue la iluminación que Dios me dio y que me ayudó mucho. Vuelvo a repetir, sin ningún afán de cambiar a nadie de religión, sin nada más que compartir la iluminación que recibí y se las comunico con la idea de que les ayude y les sirva. Nada más. Pueden creerlo o no creerlo y no hay absolutamente ningún problema. Pero bueno, surge a colación, viene a mi mente y se los quiero comentar. Sentí que el Señor me dijo bueno, es como un pensamiento que yo me doy cuenta que no es mío, pero es de esa manera como yo percibo las ideas con las que Dios me ilumina. Sentí que me dijo, si no son capaces de creer que yo estoy en su semejante, que yo estoy en el otro, ¿cómo entonces yo puedo creer que ustedes están creyendo que estoy en una hostia? Lo voy a decir nuevamente y un poco de otra manera. Si no puedes creer que yo vivo, que yo habito en tu prójimo, mucho menos puedes creer que estoy en una hostia, en un pedazo de harina, en un pedazo de pan, en un trocito de harina. Luego entonces yo sentí que me estaba diciendo que yo comulgaba, que yo tomaba el pedacito de hostia, pero que en el fondo yo no creía que Dios estuviera ahí. Y que luego entonces no tenía sentido tomar lo que llamamos en la religión católica comunión, tomar la hostia. Que era indistinto. Es decir, que no tenía sentido. Que realmente en muchas ocasiones, o bueno, Dios se refirió a mí y me dijo eso. ¿No crees que yo estoy ahí? Luego entonces, no tiene sentido que tomes la comunión. A mí me ayudó saber esto. Dejé de sentirme en conflicto y dije,
ahora entiendo, sí. Efectivamente, yo creo que me es difícil creer que Dios está en la hostia. Y si no creo que Dios está en la hostia, entonces no tiene caso que yo comulgue. Y me liberé. Le di gracias porque me estaba iluminando y respondiendo y me estaba liberando. Y me liberó también de cargos de conciencia. Y entonces hablé con Él y me confesé con Él. Y entonces vino a mi mente lo que el Señor Jesucristo solía decir cuando se acercaban a Él y le pedían perdón. Y le decían, Señor, he pecado por esto y esto. El Señor Jesucristo le respondía, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Me di cuenta que para ser perdonados es muy importante no volverlo a hacer. Bueno, esta historia sigue, porque en algún momento el Señor me dijo, y te das cuenta que lo sigues haciendo. Y yo dije, pero ¿cómo, Señor? Ilumíname, ten compasión de mí y muéstrame de qué manera sigo haciendo lo mismo. Y Él fue tan bondadoso, inmensamente bondadoso, y aún me respondió y me dijo, sigues siendo egoísta. Y a partir de ahí, cuando yo me doy cuenta que intento caer en el egoísmo, le pido a Dios fuerza para que me ayude a no caer en ser egoísta, para que me ayude a soltar, a dar, a convidar, a dejar ir, a dejar de retener, a dejar de valorar algo material por encima de una persona. Así es, amigos, yo espero haber sido clara porque, pues bueno, esta tarde las ideas se han ido una detrás de otra y ha sido largo. Dice, Lourdes nos dice, no es necesaria una religión, pero ellos tienen el conocimiento sobre Dios. Claro, Lourdes nos dice, es decir, te lo muestran a su modo. Así es, esa Nidia nos dice, son actos de fe que solo se pueden evaluar individualmente. Así es, esa Nidia, totalmente de acuerdo. El Sanilla nos dice, puede ser que haya quienes sí lo crean y pongan su fe en ello. Así es. Así es el Sanidia. Puede ser que alguien cree de verdad que Dios está en esa hostia y que al comulgar, como decimos comulgar, o sea, al tomar la hostia, está recibiendo a Dios. Es formidable, es una maravilla que una persona lo pueda creer y lo pueda vivir intensamente, de verdad y de corazón. De verdad, yo creo que sería formidable para esa persona. Yo quiero pensar que alguien que viva así la comunión con Dios, definitivamente que llevaría la fuerza en su interior
para cumplir y para andar en el camino de Dios. Yo lo creo así, definitivamente. Les he comentado con toda la confianza cómo fue mi caso, cómo fue mi experiencia. Bien. Muñeca nos dice, les abrazo con el alma. Bonita noche, gracias, gracias, infinitas gracias por compartir. Gracias, muñeca. Gracias. Le deseo bonita noche, bendecida noche. Ok. Bien, amigos, prácticamente también estamos llegando al final de nuestra transmisión. Les agradezco su presencia conmigo, su atención. Realmente ha sido un espacio en esta ocasión, siento que muy nutrido. Definitivamente, lleno de reflexiones muy importantes. Muñeca nos dice, Éxodo 20, los 10 mandamientos. En el Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Perfecto. Se me ocurre, muñeca, que podemos checarlos el día de mañana. Hay un mandamiento, he escuchado decir que es el único, así lo he escuchado decir, que es el único que tiene promesa, que es el quinto, si no me equivoco, o el cuarto, que habla acerca de que honrarás a tu padre y a tu madre, donde dice que recibirás bendiciones a través, precisamente, de cumplir con ese mandamiento. Muy interesante, amigos, lo comentamos y lo platicamos el día de mañana. Perfecto, entonces vamos a hacer nuestra oración una vez más. Vamos solo a agradecer al Señor su presencia en nuestras vidas, el amor que nos da, la salud que ya nos da y la vida que nos regala. Bien, amigos, todos vamos a unirnos en una intención, vamos a unirnos en la fe, en la creencia, que llegamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, que llegamos ante Él y más aún nos quedamos con Él y Él con nosotros. Que nos permita vivir en su sombra, en su cobijo. No solo ahora con esta situación de crisis mundial, de enfermedad y distintas situaciones desfavorables, sino para continuar en su presencia. Bien, vemos aquí que Pérez Soto nos pone, honrarás a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es. Así es, amigos. Es el mandamiento. Bien. Vamos entonces a hacer nuestra oración. Padre eterno, creador y dador de todo. Humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, tu Hijo único, que quita el pecado del mundo. Venimos ante ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos ante ti y te damos gracias. Te damos gloria, Señor. Te damos gracias porque
Nos has permitido esta semana con bienestar y nos has permitido estar aquí una vez más, todos reunidos en nuestra fe y en tu nombre, comentando acerca de ti, acerca de tus bendiciones, acerca de lo que significa conocerte, de cómo podemos también conocerte un poco más, de cómo podemos vivir nuestra vida terrenal más cerca de ti. Te pedimos que yo había dicho que no íbamos a pedir nada, pero si tú me permites, Señor, te quiero pedir la luz, la claridad y la fuerza que necesitamos para entender más, comprender más tu camino y tu voluntad. Nuevamente te doy gracias porque nos concedes salud, nos concedes vida, nos concedes bienestar. Nos concedes bienestar a nuestras familias y nos concedes bienestar en nuestros hogares. Gracias porque hemos visto personas enfermas y hemos sabido de personas fallecidas a nuestro alrededor y nosotros, tal y como está la promesa en tu palabra, nosotros hemos sido protegidos, hemos sido salvados. Concédenos, que yo había dicho no pedir, pero permítenos, Señor, continuar en tu gracia. Te agradezco, Señor, que hoy hemos podido compartir acerca de ti. Gracias por la iluminación que me das al momento de hablarle a las personas que amablemente están aquí escuchando y a las personas que me escuchen después. Gracias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones recibidas por cada uno de nosotros. Gracias por la salud y la vida que nos concedes a todos y cada uno de nosotros, que estamos aquí reunidos ante ti en tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Si nos permites, Padre bondadoso, el día de mañana estamos aquí nuevamente a las 7, compartiendo acerca de ti. Gracias por la iluminación que nos das. Si nos permites, Señor, nos retiramos a descansar y, si es tu voluntad, Padre bondadoso, mañana estamos nuevamente en este espacio compartiendo acerca de ti, para poder conocerte un poco más, para poder acercarnos un poco más, para poder vivir en tu presencia. Como lo decíamos de repente hace un momento aquí en algún comentario, en tu presencia, vivir en tu presencia. Te doy gracias porque nos concedes vivir en tu presencia y te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros.
en nuestras familias, en nuestros hogares. Permítenos, Señor, seguir recibiendo tus bendiciones. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos, en tus manos encomiendo a todas y cada una de las personas que me han escuchado esta tarde y quienes me escuchen después. Yo te pido, Señor, de tu bendición para todas y cada una de ellas. Y te agradezco todo lo que me bendices. Y te agradecemos, Padre bondadoso, todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén, amigos. Bendecida noche para todos ustedes. Y, si Dios nos permite, el día de mañana, domingo, estamos nuevamente aquí para alguna otra reflexión. Para alguna otra reflexión, alguna duda que ustedes tengan, algo que quieran comentar, alguna idea, alguna sugerencia. Y para intentar fortalecernos en la fe, en la creencia en Dios. Pero amigos, no solo para estos tiempos difíciles. Vamos a aprender y vamos a continuar con lo aprendido. No vamos a dejarlo a un lado. Vamos a continuar en lo aprendido. Vamos a continuar en ese camino. Vamos a continuar en lo que hayamos avanzado. Vamos a ver un mensaje que está por aquí. Vamos a ver, esa niña nos dice: el propio Jesús fue él quien estableció la ceremonia de la comunión para que se le tuviera presente su sangre y su carne a través de la hostia y el vino. Sí, eso he escuchado también. Si le parece, esa Nidia, el día de mañana lo estamos comentando. Esa niña nos dice: gracias por su hermosa oración. Lourdes nos dice: buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Esa niña nos dice: gracias, bendiciones y buenas noches para todos. Gracias, amigos, amigas. Mil gracias. Mil gracias. Nos quedamos en la presencia del Señor, definitivamente. Y mañana, claro, podemos retomar este punto que Sanilla nos comenta. Yo con mucho gusto les comparto mi punto de vista, lo que yo sé. Pero se me ocurre una idea. Mañana hacemos la oración y le pedimos al Señor Jesucristo su iluminación y que nos muestre, que nos ilumine cuál es el significado de todo eso. Recordemos que el Señor Jesús era muy tendiente a hablar siempre en parábolas. Y incluso en aquella época había palabras, había parábolas que él mencionaba, que él decía y que era difícil de entender. Y yo creo que hasta nuestros tiempos, de repente, hay cosas todavía complejas a nuestra mente, que nos es complejo entender. Es por eso que continuamente le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos revele muchas veces el verdadero significado. En fin, amigos, les agradezco muchísimo su atención. Entonces, por hoy nos retiramos a descansar con la certeza de que el Señor está con nosotros. Porque Él dice: donde estén dos o más hablando de mí,
Ahí estoy. Esto es claro y es seguro. Así que amigos, nos quedamos en la presencia del Padre Celestial, en la presencia del Señor Jesucristo. En esa confianza nos retiramos a descansar. Bonita y bendecida noche, amigos. Y si Dios nos permite, el día de mañana a las 7 estamos aquí nuevamente. Hasta mañana.